Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, pues me alegra inmensamente estar aquí. ¿Y por qué me alegra inmensamente estar aquí? Porque hace 30 años di la primera conferencia de homotoxicología en el Hotel Oro Verde, haciendo eco a Pablito, al abuelo que abrió esta hermosa compañía. Y hoy pues voy a tener la posibilidad de abrir este gran congreso digamos, de cumpleaños de los 30 años de Ruiz Pharma, con una temática que es supremamente importante, y es la temática, necesito las diapositivas. Y es la temática que tiene que ver con las redes embrionarias, porque este es un punto supremamente interesante. Cuando se desarrolla el nuevo concepto de la medicina sistémica de biorregulación, de alguna manera, el concepto de las hojas embrionarias, ectodermo, endodermo, mesodermo, como claves para la formación de los distintos tejidos del organismo, y la manera como esas hojas embrionarias podían estar relacionadas y los órganos derivados podrían estar relacionados, nos da entonces un concepto de una nueva red. Y aunque esto no quedó incluido, digamos, dentro del white paper de lo que fue la medicina sistémica de biorregulación, pues lo que quiero hacer a lo largo de la mañana del día de hoy es precisamente presentarles a ustedes por qué realmente nosotros, cuando tenemos un paciente que viene consultando por una dolencia orgánica específica, nosotros debemos preguntarnos cuál es el origen embrionario de ese órgano. Y una vez tenemos claro cuál es el origen embrionario de ese órgano, entonces, ¿con qué otros órganos este órgano se podría relacionar? Y eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces podríamos tener la explicación de dónde está lo que llamamos el shooter, dónde está el francotirador, dónde está el factor que lleva a la aparición o al desarrollo de la patología en este órgano. Entonces, perfectamente, yo podría tener un problema, digamos, urinario crónico asociado a un problema de colon, o un problema urinario crónico asociado a una sinusitis frontal crónica, cosas por el estilo que las vamos a ir revisando a lo largo de la charla, pero me adelantaron la diapositiva. Échame para atrás. Bueno, entonces, como decía, la idea que tengo en la charla del día de hoy es hablar precisamente de los orígenes embrionarios y su resonancia fisiopatológica. Es decir, que si yo tengo un órgano derivado del ectodermo enfermo, puede haber resonancia fisiopatológica con los otros órganos que son derivados del ectodermo. En la medicina sistémica de biorregulación, nosotros tenemos fundamentalmente tres ejes de acción. Uno, que será el microambiente celular, que está basado en la estructura fundamental del sistema básico de Pischinger. Otro, que será qué pasa en la inflamación de este paciente, está en una inflamación fisiológica, buena, benéfica, o por lo contrario está en una inflamación patológica, inadecuada. Y finalmente, el concepto de las redes. Y aquí es donde quiero entonces incluir el concepto de los orígenes embrionarios como una red más que podríamos indudablemente tener en cuenta y analizar. Esto queda muy claramente publicado en este paper de Frontier de Physiology, que nos da pues ya la presentación del concepto de la medicina sistémica de biorregulación. Pero aquí hay un punto importante de tener en cuenta y nos lleva a la tradicional homotoxicología, y es la enfermedad como un proceso dinámico que va a lo largo de la historia de cada ser humano. Y ese concepto dinámico de la enfermedad realmente no fue una idea original de Requebec. Él la plantea muy bien en la homotoxicología, pero esto fue debido a su entrenamiento como homeópata clásico y al conocimiento de algo que se llamó la ley de curación de Konstantin Hering. ¿Quién fue Konstantin Hering? Profesor de medicina interna en la Universidad de Leipzig y director de la Sociedad Alemana de Medicina Interna, quien fue llevado a París para que buscara las falacias de la homeopatía y destruyera científicamente a Hahnemann. ¿Y qué ocurrió? Que años después de estar él trabajando y viendo trabajar a Hahnemann, se convirtió no solamente en un gran defensor de la homeopatía, fue el que trajo la homeopatía de
de Europa a los Estados Unidos, funda en Chicago el Hospital Homeopático de Chicago, que llegó a tener más de 100 camas, y dio ante todo algo muy importante, que es el concepto de la llamada ley de curación, que son, por así decirlo, unas guías para entender cómo ocurre el proceso salud-enfermedad. En la ley de curación de Hering, Rekebeck entonces encontró el punto de partida para el desarrollo de lo que se llamarían los procesos mórbidos dinámicos, o sea, la enfermedad como un proceso dinámico, y el concepto muy interesante, tristemente un poco olvidado, de la vicariación. ¿Por qué? Porque en la visión de Rekebeck, cuando ya él presenta la tabla de evolución de las enfermedades, nos dice que la enfermedad aparece como cambios de fase que están basadas en la evolución de las enfermedades clásicas. Y cuando él estudia, por ejemplo, la tuberculosis o estudia la sífilis, que incluso recuerdes de sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria, y cómo en la medida en que la enfermedad avanza se va haciendo cada vez más sistémica, pues esto le dio el punto de partida para crear esto que hoy día propone entonces en su concepto la idea dinámica de la enfermedad como tal, y lo que hoy día ya en nuestra medicina sistémica de bioregulación es el continuo salud-enfermedad. Aquí Rekebeck, basado en los conceptos de Hering, tiene en cuenta algunos puntos que son muy importantes y hasta el día de hoy los tenemos en cuenta en nuestra práctica médica. Uno es la ley de eliminación, en el cual vemos que la salud es dinámicamente mantenida mediante exoneraciones centrífugas. De hecho, sin estar enfermos, orinamos, sin estar enfermos, defecamos, sin estar enfermos, tenemos excreciones o secreciones o eliminaciones con la finalidad de evacuar desechos tóxicos o metabolitos que ya no tienen ninguna función en el sistema. Pero por otra parte, en la ley de eliminación, encontramos que los procesos de salud van de adentro hacia afuera y que los cambios en los tejidos ocurren fundamentalmente por un orden específico que está determinado por los orígenes embrionarios, tal como quiero mostrarles a lo largo de la charla. Así que entonces Rekebeck presenta un concepto, vicariación, en el cual él dice que la salud se mantiene mediante cambios mórbidos que, por ejemplo, vienen de los órganos vitales a los de menor importancia. Entonces, si yo tengo el paciente asmático que ahora su asma vicaría hacia piel, y todo neumólogo y toda persona que ha tratado a un asmático reconoce cómo muchísimas veces hace ese ping-pong entre piel y pulmón, y que cuando mejora el asma es posible que brote en piel. Esa entonces sería una clásica exoneración vicariante, pero que también se mueve desde los órganos metabólicos a los llamados órganos emuntoriales. Concepto que en el libro de Testile Target de Anatomía todavía está. Hay un capítulo que habla de órganos emuntoriales, es decir, los órganos que están anatómica y fisiológicamente diseñados para eliminar y para desintoxicar. En el continuo salud-enfermedad, entonces nosotros observamos lo que se llama la evolución negativa de la enfermedad, que se va moviendo desde la resolución fisiológica de los procesos hasta llegar inclusive al último estadio de la enfermedad, que sería el cáncer. Pero que si nosotros hacemos el tratamiento adecuado, esto podría llegar a regresar. Y entonces Rekebeck presenta el concepto de vicariación progresiva cuando la enfermedad se va agravando y vicariación regresiva cuando la enfermedad va retrocediendo y va mejorando. Durante muchísimos años, doctores, la medicina convencional no entendió este concepto, no lo aceptó de alguna manera, y cuando uno le decía a un paciente, a un médico, a un colega, que la enfermedad podía regresar, generalmente lo miraban con una risa sardónica. Pero nos encontramos una publicación del New England Journal of Medicine del año 2015, corroborando lo que decía Rekebeck, cómo las enfermedades pueden avanzar y cómo las enfermedades pueden retroceder. Y en este journal se nos muestra, y es New England Journal, pues no creo necesite mucha presentación, es uno de los número 1 en bibliografías, nos está confortando que evidentemente todo proceso que avanza también podría retroceder, y que por lo tanto el concepto de vicariación progresiva y vicariación regresiva de Rekebeck hoy día está aceptado y está reconocido.
Por el otro lado tenemos el concepto del microambiente, donde la matriz extracelular presentada por el profesor Pischinger en la Universidad de Viena permitió la modernización del antiguo concepto de terreno biológico que encontrábamos en los naturópatas, que encontramos en los homeópatas, que encontrábamos en médicos que andaban más por el terreno de la medicina biológica. Y aquí nos encontramos este precioso paper del profesor Hartmut Heine, que para los que no lo saben, el año pasado tristemente falleció, quien publica Matrix and Matrix Regulation y que nos muestra entonces cómo es el microambiente celular el que determina las condiciones para que la célula esté saludable o para que la célula esté enferma. Y entonces, entendiendo eso, el microambiente dentro del concepto de medicina sistémica de biorregulación es el que determina el estado de salud de la célula y la capacidad funcional de la matriz extracelular determinará salud o enfermedad. Y nos encontramos esta publicación reciente cuando nos habla del turnover de la matriz, esta matriz remodelándose y haciéndonos entender que hay procesos que nos pueden llevar a salud o nos pueden llevar a la enfermedad, determinados por la condición estructural, funcional, metabólica, inmunológica, reguladora de la propia matriz extracelular. Y allí ya llegamos al tema central del día de hoy y es hablar de redes sistémicas. Ustedes recuerdan que el concepto de redes nace hace pocos años cuando se presenta este bellísimo papel que se llama The Human Disease Network, que nos presenta que a partir de la lectura del genoma pudimos entender que no habían enfermedades separadas, que todo está conectado, que no podemos seguir haciendo impresión diagnóstica, sinusitis, gastritis, duodenitis, como si fueran 5, 6 y 7 enfermedades distintas gestándose en un solo paciente, porque cuando hablamos del diseasoma, o sea, de la red de las enfermedades, entendemos que todo de alguna manera está conectado. Y es aquí entonces donde la red funcional o patológica basada en los orígenes embrionarios de los tejidos va a tener para nosotros una importancia fundamental, ya que nos va a ayudar a poder hacer correlaciones y búsquedas específicas cada que recibimos a un paciente para poder entender entonces qué otras cosas tenemos que mirar y no solamente que si el paciente viene con un problema en el pulmón, me quedo tratando el pulmón y me quedo orientado al pulmón sin tener en cuenta, por ejemplo, el intestino o sin tener en cuenta otras mucosas en el sistema. Aquí entonces entramos a un punto interesante que se llama filogénesis, ontogénesis y embriogénesis, porque son los 3 elementos determinantes en el desarrollo dinámico de las enfermedades. Y es que, ¿quién presenta este concepto? En 1866, estamos hablando muy atrás, Ernest Haeckel, alemán, es el primero que empieza a presentarnos la idea de ontogénesis y filogénesis y a decirnos que lo que es la evolución histórica del organismo está basado en 2 premisas, el filum, o sea su filogenia, y el individuo, o sea su ontogenia. Y que independientemente de a quién estemos mirando, allí están las 2 bases. En la Universidad de Chicago se publica este libro sobre evolución genética y eugenesia, donde se encuentra parte de este concepto, que nos muestra que el proceso evolutivo de la naturaleza viviente ha utilizado la filogenia y la ontogenia y que ellas 2 están totalmente imbrincadas. Filogenia, ontogenia están completamente comunicados. Que la ontogenia es la secuencia de eventos implicados en el desarrollo de un organismo individual que van desde el nacimiento hacia la muerte y que pueden implicar entonces cambios, procesos adaptativos, según indudablemente al exposoma al cual esta persona estuvo durante la vida expuesto. La ontogenia implica el desarrollo histórico desde lo simple hasta lo heterogéneo. Porque recordamos, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, desde la formación de la primera célula hasta la diferenciación en células, órganos y sistemas para crear un organismo tan complejo como es cualquier organismo viviente, todo esto viene de una evolución de lo simple a lo heterogéneo. Y la filogenia, en cambio, son los cambios individuales basados en la ontogénesis.
Entonces, cada que hay un cambio ontogenético, ese cambio, si es sobre todo adaptativo, benéfico, va pasando de generación en generación y nos lleva a la creación de todos estos árboles filogénicos que son interdependientes, o sea, filogenia y ontiogenia, y nos lleva a entender la llamada ley biogénica fundamental de Ernest Haeckel, que aún en su época no fue claramente entendida. Así que esta interacción se refleja en que la unidad de la parte, o sea, el individuo, con el todo, o sea, el género, nos permite entender que nos movemos de lo singular hacia lo general. ¿Qué pasa también con la ley biogénica? Entendemos que es un proceso en espiral de desarrollo que lleva miles de millones de años evolucionando y que cada paso es reproducido en forma superada, dando lo que podríamos llamar saltos cualitativos sobre las etapas precedentes del desarrollo filogénico de las especies vivientes sobre el planeta. Pero no solamente ha sido de las especies vivientes, el propio planeta, como lo vemos aquí, a lo largo de miles de millones de años que arrancan en el Big Bang, ha llevado entonces a un proceso que es como una evolución en escalera de espiral que va avanzando y que, por ejemplo, en el caso de los seres vivientes arranca desde las moneras, donde encontramos entonces a las eucariotas y a las células más básicas, hasta llegar a la formación tanto del reino vegetal, del reino animal, como del reino de los hongos. Y esto es tan claro que nos lleva a observar estas dos preciosas fórmulas químicas, la hemoglobina y la clorofila. Son absolutamente idénticas, la única diferencia es que la hemoglobina tiene en el corazón al hierro y la clorofila tiene en el corazón al magnesio. De resto, nos muestra cómo indudablemente esto tiene una clara similitud determinada por el proceso filogénico de la evolución. Cuando Ernest Haeckel presenta sus ideas, fue muy duramente atacado. Además, acuérdense que en esa época todavía los conceptos religiosos y el poder de la Iglesia Católica sobre cualquier concepto o evolución científica que se opusiera al concepto de la creación de Dios era totalmente rechazada, y por eso este libro de Richards nos habla entonces de esa trágica vida de Ernest Haeckel, tratando de hacerles entender algo y bloqueado completamente por conceptos dados fundamentalmente por aspectos de tipo religioso. Pero en el momento en que la inserción de la anatomía comparada, tanto en la teoría como en la práctica, permitió entonces la reconstrucción filogénica, esto nos ha llevado a entender principalmente cómo las diferentes estructuras, órganos y sistemas evolucionaron en la filogenia de los grandes grupos, y que de esa manera el proceso es un proceso evolutivo que va progresando. Cada vez los órganos se fueron perfeccionando, cada vez fueron apareciendo organismos más específicos, más capaces de evolucionar, que terminaron indudablemente con la aparición del hombre. Entonces, en esta revista de la Philosophical Society de Cambridge se nos habla de Haeckel, el ABC de la evolución y el desarrollo. O sea que ahora, en la época moderna, estamos entendiendo que lo que Haeckel dijo hace años realmente tenía un claro fundamento. Y este hombre, Stephen Jay Gould, que es posiblemente el investigador que más sabe de evolución, escribe este hermoso libro que se llama Ontogenia y Filogenia, casi como una descarga histórica para permitir que todo lo que a Haeckel se le atacó fuera rechazado. Pero miremos ya, que vimos el aspecto histórico, los aspectos embrionarios en la ontogénesis y darnos cuenta fundamentalmente de que es el código genético, doctores, el que guía los procesos y el que guía los cambios derivados de la evolución filogénica. Y que ese paso de peces, anfibios, reptiles y mamíferos como una escalada evolutiva que va pasando de tiempo en tiempo, nos permite entender cómo los genes pueden persistir en el genoma millones de años después de que su utilidad ha desaparecido. Algunas veces, unos de estos genes se mantienen activos. Y entonces ustedes se preguntarían, ¿cómo es posible que el gen que predispone a la anemia drepanocítica persista? Pues persiste porque a la mayoría de la sociedad la protege frente a la malaria. Entonces algunos genes, aunque pueden favorecer la aparición de ciertas enfermedades, pueden persistir porque son
una ventaja evolutiva en algún sentido. Y miren esta cosa tan interesante, se llama la homología del ADN y nos habla de la ontología unicista, donde nos hace ver entonces que aunque seamos humanos, tenemos en nuestro genoma información de todo el fenómeno genómico, genético, evolutivo a partir del tiempo. Así que Ernest Haeckel proponía que la historia biológica de un individuo repite de forma abreviada el desarrollo biológico de sus ancestros. Y lo atacaron y prácticamente lo destruyeron en la época donde se podían hacer inquisiciones reales en su concepto. ¿Y qué nos damos hoy día? Que la evidencia nos muestra que los embriones de vertebrados complejos muestran condiciones similares a los adultos vertebrados más simples. ¿Y dónde podemos encontrar este ejemplo? Lo encontramos en el riñón. Todavía tenemos allí clara y típicamente la evidencia que nos muestra que el desarrollo de los riñones de los vertebrados es un ejemplo de esa idea. Cuando vemos el holonefros, por ejemplo, miren esto. En un momento de la etapa del desarrollo del embrión tenemos un riñón pronéfrico que solo está presente en los vertebrados inferiores. Posteriormente aparece el mesonefros, que es activo en los anfibios. Y finalmente llega el metanefros, que es funcional en todas las amniotas, particularmente reptiles, aves y mamíferos. O sea que podemos observar el fenómeno evolutivo en nuestro riñón humano, cómo va pasando por fases, cómo las fases precedentes van desapareciendo hasta que quedamos en el riñón. Pero en un momento tuvimos riñón de anfibio, en un momento tuvimos riñón de reptil, en un momento llegamos finalmente al riñón de los mamíferos. Así que ese desarrollo del sistema urinario permitió mostrar, y esto está evidenciado científicamente hoy, que muchos de los genes expresados en el estado metanéfrico son también encontrados en el estado pronéfrico. O sea, se mantienen esos genes permitiendo que se dé esta etapa evolutiva. Y eso pues ha sido estudiado de manera muy detallada y específica por el grupo de investigadores del Japón. Ahora, llego a lo que quiero llegar en esta charla, a cómo los orígenes embrionarios pueden ser una red dinámica de gran importancia para nosotros cuando estamos tratando a un paciente, puesto que nos va a permitir encontrar otros órganos que pueden estar claramente involucrados en la patología. Recuerden que la evolución de los órganos ocurre a partir de los tejidos embrionarios primitivos. Ectodermo, endodermo, mesodermo van a permitir la formación de los distintos órganos y de esa manera vamos a ver cómo la dinámica fisiológica o la dinámica patológica del cuerpo está basada en un programa de relaciones de tipo ontogénico que perdura y que se mantiene a lo largo de la vida desde que fuimos embriones hasta el momento en que morimos. Y que aunque un órgano adulto contenga elementos derivados de los tres orígenes embrionarios, entonces si yo miro el hígado, aunque el hígado es de origen endodérmico, pues su sistema nervioso es de origen ectodérmico y su sistema vascular es de origen mesodérmico. Pero su origen endodérmico, su origen básico, en este caso en el ejemplo del hígado, será el que continúa comandando la dinámica de relaciones funcionales y patofisiológicas de dicho órgano. ¿Esto por qué es importante? Porque nos ayudará a comprender, por una parte, el concepto de la evolución positiva o negativa de la enfermedad, es decir, el clásico concepto de Rekebeck, y por otra parte, el continuo salud-enfermedad. Así que entonces, los procesos a lo largo de la vida de cualquier ser humano y de cualquier animal son influidos por el programa filogénico evolutivo, el cual determina la embrioontogénesis. Y esto lo vemos aquí en estas publicaciones de los procesos evolutivos de los órganos que han permitido encontrar en el genoma, así sea apagados, genes que en algún momento durante la etapa embrionaria jugaron papel clave para que se repita escalonadamente todo el proceso de la evolución. Entonces quiero mostrarles, cuando vamos ahora a la bibliografía médica a la cual todos tenemos acceso, quiero mostrarles que esto sí está allí, solo que no lo sabíamos leer. Orígenes embrionarios, relaciones patológicas. Entonces, ¿quién da origen al ectodermo?
son originarios del ectodermo, el epidermal, el orodermal, los ojos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo. Por tanto, esperaría que patologías en cualquiera de estos niveles tuviera asociaciones con otros niveles del origen ectodérmico. Así que, si yo miro tejidos del mismo origen embrionario muestran interrelaciones durante las patologías, veamos si es verdad. ¿Qué pasa con piel y sistema nervioso? Pues curiosamente, ya en el año de 1953, la doctora Elizabeth Robertson hace la primera publicación de hablándonos de lesiones de la piel en enfermedades orgánicas cerebrales. Años más adelante volvemos a encontrar interacciones entre la piel y el sistema nervioso y ahora estamos viendo manifestaciones de la piel asociadas con tumores del cerebro y hoy día nos hablan de skin-brain axis, o sea, eje piel-cerebro, que nos hace entender entonces que hay una conexión cerebro-piel en modelos de animales que demostró un circuito neuroendocrino. Circuito neuroendocrino es redes que están conectadas y que, por ejemplo, relacionan el estrés con procesos alérgicos o con procesos inflamatorios de la piel. Y entonces miren, publicaciones ya del 2000 para acá hablándonos de brain-skin connection y hablándonos de circuitos neuroendocrinos que nos permiten entonces ver cómo dos órganos de origen ectodérmico, la piel y el cerebro, pueden mostrar correlaciones patológicas al mismo tiempo. ¿Qué pasa con piel y sistema ocular que también vienen de allí? El vitiligo extenso o vitiligo de gran duración tiene resultados electrofisiológicos oculares marcadamente negativos que nos muestra entonces que en los pacientes de vitiligo deberíamos evaluar los ojos porque muy posiblemente haya problemas a este nivel y que hoy día esa relación entre ojos y desórdenes de la piel está reconocido como un elemento que tiene su origen en la red embrionaria y que por lo tanto así lo debemos entender. Aquí vemos otra publicación, rosácea y cambios dermatológicos asociados a cambios oftalmológicos en este tipo de pacientes. Pero todavía es más interesante porque de un mismo origen yo puedo tener tres componentes juntos: piel, ojo, sistema nervioso. Y se llama síndrome neuroocular cutáneo, que son miren que ya es reconocida así, malformaciones en órganos de origen ectodermal. Y aquí podemos ver esto, neuroocular cutáneo síndrome, un estudio de reporte de casos hace mucho rato, y ahora ya hablándonos de síndromes neuroocular cutáneos, que serían fundamentalmente desórdenes que ocurren a nivel de el ectodermo como punto de partida y que allí nos podría explicar perfectamente que mírenlo muy bien, nos está hablando de síndromes que están asociados fundamentalmente al origen ectodermal. Pero también encontramos piel con sistema neurovegetativo. Y hay una serie de publicaciones que muestran cómo cambios climatológicos que afectan a la respuesta simpática-parasimpática o reacciones que pueden ocurrir piel y sistema nervioso, puntos de vista clínico, etcétera. Publicaciones que nos muestran entonces cómo en la disregulación simpática-parasimpática pueden aparecer entonces molestias en la piel. Piel y mucosa oral, la misma cosa. Aquí vemos manifestaciones orales asociados a desórdenes dermatológicos y cómo en la psoriasis la patología oral es claramente significativa o cómo hay un ciclo circadiano del reloj genético que relaciona entonces la mucosa oral con la piel. Entonces, allí están, doctores, las publicaciones. Que no hayan visto la red embrionaria, eso ya no es culpa nuestra. Pero ahí están las publicaciones. Enfermedades que afectan tanto la piel como la mucosa oral. Vámonos ahora al otro, el endodermo. ¿Quién está allí? El mucodermal con respiratorio, digestivo y urogenital y el organodermal con exocrino sexual, exocrino digestivo, respiratorio y endocrino. Y entonces, si tienen origen endodermal, pues el doctor Medardo nos va a hablar en extenso del síndrome de sufrimiento de mucosas. Y nos va a hacer entender cómo el sistema MALT conecta el intestino con el pulmón, cómo un linfocito sensibilizado por la beta-lactoglobulina de la leche de vaca en el intestino hace un homing cruzado a otras mucosas y me pone a moquear, o la niña de 4 años con flujo vaginal inespecífico a partir de un estreñimiento y consumo de leche de vaca. Fíjense cómo está claro esto allí. Y entonces la rinitis alérgica asociada a la hiperreactividad bronquial, o el reflujo gastroesofágico asociado al asma, revisiones sistemáticas, o
Lo que ayer comentábamos, la concurrencia entre problemas genitourinarios y rinitis, y entonces la concurrencia de candidiasis vaginal con rinitis alérgica, una asociación común. ¿De dónde viene eso? De la relación de las redes endodérmicas. Mucosa y sistema endocrino, de esto hay mucha publicación. La mucosa gástrica en las enfermedades endocrinas, problemas de la mucosa gástrica en patologías endocrinas, influencia del sistema endocrino en la mucosa respiratoria nasal, porque al fin y al cabo tienen orígenes comunes. Tiroides e hígado. ¿Quién iba a pensar tiroides e hígado? Pues miren, asociaciones clínicas entre la tiroides y las enfermedades hepáticas, porque indudablemente la metabolización de las hormonas de la tiroides son fundamentales en la función, pero también las hormonas tiroideas son claves en el metabolismo de la bilirrubina y en el metabolismo del hígado, mostrándonos entonces esa clara asociación. Y vámonos ahora al mesodermo. Aquí tenemos posiblemente el más amplio abanico de tejidos derivados, el tejido conectivo, los huesos, la sangre, la linfa, las estructuras cabodermales, o sea, las estructuras como las articulaciones, los riñones, las serosas, el terreno del aparato reproductivo y los músculos. Todos esos deberían, en base a la red de origen del mesodermo, deberían mostrar asociaciones en las patologías. Miremos sangre y sistema urinario. ¿Y qué nos encontramos aquí? Miren. Y esto es British Medical Journal, o sea, les he traído bibliografías de los journals acreditados, donde observamos cómo hay alteraciones en la coagulación de la sangre en pacientes que tienen problemas crónicos del riñón. O miren este tan interesante, un paciente con enfermedad crónica del riñón, cómo altera la electricidad y la polaridad de la membrana del eritrocito. Entonces ahí vemos la asociación entre el riñón origen mesodermal, la sangre, origen mesodermal. Y vemos aquí enfermedades crónicas del riñón, cómo incrementan no solamente en este caso la sangre, sino también derivados mesodermales son los vasos sanguíneos, en este caso los tromboesmolimbos de tipo venoso. Hueso y sistema urinario, pues deberíamos encontrar algún tipo de asociación. Y aquí vemos claramente las enfermedades metabólicas de los huesos en las enfermedades crónicas del riñón. Eso creo que lo conocíamos desde que estábamos en la universidad y estudiamos la osteodistrofia renal y todo ese tipo de patologías que mostraban la relación de los huesos con el riñón. Y esa característica pues ha sido estudiada por mucho tiempo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, entre tejido conectivo, que tiene origen en el mesodermo, con el corazón, que lo tiene igual? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, como muchísimas de las patologías que pueden afectar los derivados mesodermales del corazón, de los vasos sanguíneos, de lo que sería el endotelio, etcétera, muchas veces encontramos fenómenos de colagenosis, las cuales pueden favorecer o llevar a la aparición y a una mayor evolución negativa de patologías en este tipo. O vemos aquí cómo hay anormalidades fisiológicas en la función cardíaca en un paciente que tenga esclerosis sistémica y esclerodermia difusa, precisamente porque empiezan a haber alteraciones en todas las estructuras colagénicas y en las estructuras derivadas del mesénquima embrionario que pueden afectar entonces estas enfermedades. Al punto tal que miren esto tan interesante, marcadores del metabolismo del colágeno circulando en las enfermedades cardíacas y que nos llevarían entonces a entender cómo este concepto de las redes asociadas a través de la mirada que tenemos que hacer de los orígenes embrionarios es muy interesante. Tejido conectivo y sistema urinario, pues aquí encontramos, esta es una publicación de 1957, desgraciadamente está la referencia, no está el paper como tal porque es muy antiguo, pero por eso lo pongo de esta manera, donde se nos habla de enfermedades del riñón asociado a enfermedades del tejido conectivo. Pero sí, por ejemplo, nos encontramos como las quistes renales pueden estar asociados a desórdenes del tejido conectivo. Y muchísimas veces, ¿cuánto no hacemos ecografías, encontramos al paciente con quistes
y simplemente no pasa nada, déjelo así y simplemente observe. Cuando podríamos investigar más a fondo problemas en matriz extracelular, problemas de toxicidad, problemas de disregulación a nivel del microambiente que pudieran estar asociados a este fenómeno. O, por ejemplo, este bellísimo trabajo de Erdam, donde nos habla de cómo el masaje en las zonas del tejido conectivo reflejas al área de riñón, que sería más o menos T10, T11, T12, L1, L2, estarían, por ejemplo, como clave para el tratamiento de un cólico renal, o el masaje del tejido conectivo en los desórdenes de la vejiga, que se hace en este caso en T12, L1, L2, L3, que son las zonas reflexógenas vía metamérica, que lo vamos a ver en mi segunda charla, para entender ese tipo de conexiones, cómo las tenemos en cuenta. También el tejido conectivo con el sistema reproductivo, y observen aquí esta bibliografía, cómo los problemas de acción que podemos tener sobre el tejido conectivo, como puede ser los procesos de tensegridad, porque uno de los puntos críticos y que en la Universidad de Harvard básicamente lo han desarrollado de manera muy clara, el concepto de la tensegridad tisular, que está asociado a un fenómeno clásico. ¿A qué nos lleva la inflamación crónica? A fibrosis. ¿O por qué no ponemos a un paciente con problemas pulmonares a soplar precisamente para tratar de mantener la elasticidad? Ese concepto de la tensegridad nos muestra, por ejemplo, la importancia de la flexibilidad, la importancia del ejercicio, la importancia de los masajes, la importancia de trabajar el tejido conectivo y cómo, por ejemplo, el tratamiento del tejido conectivo es clave en el tratamiento de la dismenorrea primaria en mujeres jóvenes, por ejemplo. Porque y ojo, porque esto puede ser muy interesante. Sí, hay fibrosis del tejido conectivo, pero es que esa puede venir del estreñimiento, ¿no es cierto? Entonces el estreñimiento está llevando a problemas reproductivos a través de alteraciones en tejido conectivo. Entonces vamos viendo cómo todas las redes embrionarias se conectan. Hueso y sistema reproductivo, pues aquí todos vemos este paper sobre reproducción de la mujer y problemas a nivel de las estructuras de los huesos. Y también vemos que pueden encontrarse al mismo tiempo tres componentes, en este caso corazón, articulaciones y tejido conectivo, y nos habla en esta publicación de Uhid, nos habla del corazón, en las poliartritis y en los desórdenes del tejido conectivo, todos los tres elementos típica y claramente derivados u originados a nivel del mesodermo. Por lo tanto, si seguimos mirando, sangre se relaciona con riñón, ambos son de origen del mesodermo y aquí vemos las patologías del riñón relacionadas o asociadas al problema de la leucemia. Entonces, ¿qué es lo que he intentado en esta charla? Recuperar el concepto de Rekebeck de los orígenes embrionarios, los tejidos derivados y las interrelaciones fisiológicas y patológicas que pueden haber entre los tejidos como consecuencia a provenir de un mismo origen embrionario. Así que si yo valoro los orígenes embrionarios, lo puedo utilizar para la prevención. Así que a una persona que veo que tiene tendencia a desarrollar una cierta patología o que tiene herencia para desarrollar una cierta patología, debo estar atento no solamente al órgano que puede ser el diana de la patología que él puede llegar a desarrollar, sino que debo estar atento a los demás órganos que provienen, que tienen origen en la misma capa embrionaria, en el mismo layer embrionario, y por lo tanto eso me va a servir para el trabajo de prevención, pero también me va a servir para el manejo de patologías específicas. Porque ¿cuántas veces no podemos encontrar aquí que la razón por la cual un paciente que le estamos haciendo un tratamiento adecuado, bien hecho, no nos está respondiendo adecuada y satisfactoriamente? ¿Y por qué puede ser esa razón? Porque el francotirador, que está en otra estructura del mismo origen embrionario, no está siendo atendida. Entonces, esto nos lleva de forma importante, tanto en la prevención como en el manejo de patologías, a que acuciosamente en la anamnesis, cuando un paciente viene por un motivo de consulta en particular, en la revisión de sistemas y en la anamnesis, preguntemos por desórdenes o por patologías que se hayan presentado en otras partes. Pero puede ser que no la haya allí, pero sí la puede haber ¿en qué?
la puede haber en los antecedentes familiares. Por lo tanto, el paciente tiene un motivo de consulta, pero yo tengo claros antecedentes familiares de desórdenes en órganos relacionados embriológicamente con el motivo de consulta, pero la enfermedad está en los abuelos o está en los padres. Por lo tanto, puede haber una predisposición genética. ¿Qué tengo que hacer allí? La epigenética del paciente. Entonces, ¿cuál es el exposoma de esta persona? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo está su equilibrio cuerpo-mente? Es decir, empezar a hacer esa mirada integrativa que nos lleva a una observación siempre sistémica del paciente. Entendamos que hoy día el concepto de las enfermedades locales está totalmente superado. Las enfermedades son sistémicas. Se expresan localmente, pero en el fondo toda enfermedad es sistémica y yo siempre estoy obligado a la mirada global del paciente y sobre todo a la mirada desde la epigenética. Así que hay que buscar esas correlaciones, son claves, esas correlaciones son fundamentales. Podemos encontrar en cualquiera de ellas la solución para un paciente que estaba siendo tratado y que por desgracia no lograban solucionar su problema. Así que lo que he querido dejarles hoy en el imaginario es los orígenes embrionarios, ectodermo, endodermo, mesodermo, cómo cada origen tiene exactamente unos tejidos que se relacionan, cómo pudimos ver en la bibliografía médica que las relaciones entre las patologías de cada uno de esos orígenes está perfectamente explicada y eso que hay mucha más bibliografía para haberles mostrado, pero quería mostrar algunas para poder entonces nosotros entender que los orígenes embrionarios y la resonancia fisiopatológica, tal como Hans Heinrich Rekebeck lo presentó en su clásica homotoxicología, debe seguir siendo tenida en cuenta porque puede para nosotros ser de realidad una clara y una importante ayuda. Les agradezco muchísimo y espero continuemos este magnífico programa. De todas maneras, estimados doctores, vamos a hacer 3 preguntas por cada intervención. De tener inquietudes, por favor, tenemos unos colaboradores que van gentilmente a atenderles. Sus preguntas, sus inquietudes, por favor, regístrenlas en el blog de notas y con todo gusto podemos dar atención a sus inquietudes. Doctor Chiriboga. Arturo, aterrizando lo que acabas de decir, te llega una paciente con una niña con vaginitis y rinitis. Estamos en el ectodermo. ¿Cuál va a ser tu enfoque terapéutico? Y una rinitis. Endodermo, ¿no? Endodermo. Endodermo. Ok, listo. Entonces, veamos un caso porque esto es muy frecuente. Encontramos niñas, hay varias cosas que yo hago que me le meto un poquito en el terreno de Medardo, pero para cerrar. Preguntas claves. ¿Cómo nació? ¿Por cesárea o por parto? Porque ahí puede estar el primer punto crítico. Nació por cesárea, por lo tanto fue colonizada por bacterias hospitalarias, por bacterias de la piel de la madre y no por el privilegio de haber pasado por la vagina de su mamá y ser colonizada por bacterias para las cuales tenía inmunotolerancia. Segundo, ¿qué clase de leche recibió? Generalmente si recibieron leche de fórmula, ahí hay un factor. Tercer punto, ¿hay herencia familiar de alergias? Y cuarto punto, el componente ecológico, o sea, qué tanta toxicidad donde ha vivido esa persona. Y un quinto factor, a cuánto estrés ha estado sometido. Casi siempre empiezo haciendo esa pregunta y luego arranco con el MALT. O sea, ¿qué ha pasado con el oculonasal? ¿Qué ha pasado con el bronchus, o sea, el BAL? ¿Qué ha pasado con el GALT? ¿Qué ha pasado con el WALT? ¿Y qué ha pasado con la piel? Y casi siempre te encuentras un ping-pong, donde a lo largo de la vida de ese paciente varias estructuras del sistema mal están afectadas. Cuando vemos ese cuadro es un síndrome inflamatorio de mucosas como diagnóstico. Con lo cual allí hay cosas claras. Lo primero, toda mucosa tiene que empezar siendo tratada desde el intestino y Medardo nos lo va a demostrar claramente. Hay que trabajar la dieta, hay que eliminar todo factor antigénico que promueve inflamación intestinal, porque de la inflamación intestinal derivará la inflamación de las demás mucosas. Y evidentemente entonces arrancamos haciendo esos cambios. Esto nos lleva a encontrarnos como muchas niñitas con problemas de flujo y rinitis son estreñidas o tienen una alimentación catastrófica.
Entonces allí, afuera de esos cambios, tengo que entrar a modular el sistema. Un producto maravilloso, mucosa compositum, me ayuda a modular específicamente el sistema de mucosas. Entonces, es entrar a darnos cuenta de eso. El euforbium puede ayudarme como remedio sintomático que además desinflama la mucosa, porque tengo en una vaginitis y en una rinitis tengo un problema inflamatorio crónico persistente que tengo que solucionar. Entonces es como ir viendo y buscando siempre la individualidad, porque a veces caemos, esto lo arrastramos indudablemente del esquema lineal reduccionista de cuál es el protocolo, como si fuéramos a aplicar el mismo protocolo terapéutico para todo el mundo. No, la individualización. Cada paciente es único, cada paciente tiene sus propias características, su propia historia, su propio esposoma y por lo tanto esa mirada es la que me permite crear entonces un tratamiento individual, que sobre la evolución se va ajustando y se van empleando pues los elementos que sean necesarios. Perfecto. Siguiente Perdón, pregunta. una pregunta. Doctor. Primero me permito presentarme, yo soy el doctor Iván Verduga Vélez, tengo 36 años de pediatra y estoy introduciéndome actualmente en este nuevo mundo de esta medicina que para nosotros era, pues, antes, como usted dice, de sonrisa sardónica y cada vez la vemos con más seriedad. Agradecemos muchísimo al Laboratorio GEL y a ustedes su brillante presentación. Yo tengo una pregunta, hablando de medicina alopática. Nosotros nos regimos por el sistema de la propedéutica y la semiología, del síntoma, el signo, y luego elaborar el criterio diagnóstico y el tratamiento. Usted contestó en buena medida en el caso de estos dos procesos inflamatorios, específicamente hacer un interrogatorio diferente e irse pues a los orígenes embrionarios de cada aparato u órgano afectado. Pero, ¿y si es un cuadro infeccioso bacteriano notorio? ¿Qué haríamos en ese caso? Si es un cuadro bacteriano infeccioso notorio, no me tiene por qué temblar la mano para formular un antibiótico. Si yo tengo una meningitis, tengo que formular un antibiótico. Si tengo una situación severa en un paciente con una capacidad inmunitaria muy deprimida, tengo que formular un antibiótico. Ahora, cuando formulo ese antibiótico, lo acompaño de dieta, lo acompaño de prebióticos, lo acompaño de probióticos y después del tratamiento con el antibiótico entro a recuperar todo el, entre comillas, daño secundario del antibiótico sobre la microbiota. Si hoy entendemos que esa es otra de las mega redes que tenemos, la microbiota, somos 10% humanos, acuérdense que por cada célula hay 10 microbios, somos 10% humanos. Por lo tanto, el balance de esa microbiota será fundamental. Ahora, muchas veces esas infecciones que terminan apareciendo son el resultado de un sistema inmune que no está muy bien funcional, de una microbiota que en la gran mayoría de la gente está disregulada como consecuencia casi siempre de alimentaciones incorrectas. Pero, ojo, que ante una infección, que no te tiemble la mano para formular un antibiótico. Ese es el concepto integrativo de la medicina, ¿no es cierto? Donde estamos usando lo que hay que usar, porque lo importante es el momentum biológico del paciente. Y si el momentum biológico del paciente en este instante necesita un antibiótico, hay que dar el antibiótico. Agradecemos al doctor Arturo Wiener por su brillante exposición. Muchas gracias.